Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro número 28 de los Ateneos de los días jueves del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. El tema que nos convoca hoy es un tema que va a ser presentado por gente del hospital doctora Carolina Tobar García, y quien va a coordinar y quien va a presentar no es más ni menos que la doctora Diana Molina. La doctora Diana Molina es médica psiquiatra, es del Distrito Federal de México, es una médica psiquiatra que realmente tiene un criterio holístico muy interesante, con un conocimiento amplísimo de todo lo que se refiere a la psiquiatría infanto-juvenil, con quien coincidimos muchísimo. Yo digo que somos como dos almas gemelas en distintos países, porque la verdad que todo lo que ella va aportando es una forma de pensar y una forma de trabajar muy similar. Así que tengo el gran agrado de presentarla como coordinadora. Ella es especialista en psiquiatría infantil y adolescencia del Instituto Nacional de Pediatría y Psiquiatría de Enlace Pediátrico. Bueno, hola, vamos a dar gusto. comienzo. Diana, cuando tú quieras, comenzamos. Perfecto, ya estamos todos. Mucho gusto a todos. Y bueno, la dinámica de la sesión es que se van a presentar dos casos clínicos. Sabemos que la comorbilidad entre esquizofrenia y TOC no está bien delimitada, pero ya son muchos los autores que han hablado de ella, y algunos van del 7 hasta el 50%, y bueno, no es raro porque tenemos a los mismos neurotransmisores implicados. La serotonina, la dopamina están implicados en ambos trastornos, y de cierta forma, toda esta parte prefrontal, los mismos circuitos, la parte dorsolateral, también están implicados en ambas patologías, y esto explicaría el porqué de la comorbilidad. En primer lugar, me gustaría que hablara la doctora, están la doctora Irene Skers y la doctora Eliana Scolaro. Las dos van a hacer una presentación conjunta de la parte teórica, y también se van a presentar dos casos clínicos en los que se observa esta comorbilidad de esquizofrenia con TOC. Ambas médicas son especialistas infanto-juveniles y pertenecen al servicio de hospitalización del Hospital Tobar García, y posteriormente, en el segundo caso, que es el de la doctora Eliana Scolaro, va a presentar también la licenciada Eugenia Toledo, que es licenciada en psicopedagogía también del Hospital Tobar García, y que complementó el estudio de este segundo caso. Entonces, bueno, doctoras, les damos la palabra. La doctora Luciana Molfino, como apuntadora, al final va a ser como el resumen de todos estos hallazgos, junto con la licenciada Eugenia Toledo, que va a cerrar el segundo caso. Si gustan empezar, doctoras. Doctora Irene Skers. Buenos días a todos. En primer lugar, queremos agradecerle a Marcia que nos haya convocado para hacer esta presentación. Este es un trabajo que nosotros hicimos con Eliana en relación a dos casos clínicos que se presentaron durante la internación de pacientes nuestros de internación, que tenían la característica de que habían iniciado con un brote psicótico, que estaban internados y el tratamiento en el hospital. Ambos pacientes fueron resistentes a tratamiento con otros antipsicóticos y se termina instaurando un tratamiento con clozapina. Dentro de ese tratamiento con clozapina, al ir aumentando la dosis, nosotros observamos la aparición de síntomas obsesivo-compulsivos, y ahí aparece el desafío terapéutico, ya que eran pacientes bastante resistentes a la medicación, con
cuadros bastante graves y muy productivos, entonces investigamos un poquito y nos surgió esta idea de presentar en el capítulo de psiquiatría este trabajo. En un primer momento, la idea, la introducción que hizo Diana, la verdad que es bastante, sintetiza bastante nuestro trabajo. Esto de la relación de los síntomas obsesivos compulsivos y los síntomas psicóticos en la esquizofrenia es bastante vieja en la psiquiatría. Muchos autores clásicos han citado a los síntomas obsesivos compulsivos como prodromo o inicio de síntomas de la patología de esquizofrenia. Desde el punto de vista clínico, hay una superposición de manifestaciones, y yo creo que responde también a la cuestión neurobiológica y a los neurotransmisores que comparten. Ambas patologías tienen una característica muy invasiva en la vida psíquica del paciente, produce una alteración de la vinculación del paciente y su entorno. También ambas patologías tienen un deterioro funcional muy marcado. Entonces, por eso también la característica y la gravedad de los cuadros que nosotros vamos a presentar. Podríamos dividir las presentaciones o la mínima clasificación en pacientes que en el transcurso de su cuadro de esquizofrenia presentan síntomas obsesivos compulsivos. Este es el grupo al que pertenecen los pacientes que nosotros vamos a presentar hoy. Pero también hay pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, pero que presentan episodios psicóticos transitorios. Que la diferencia es que en algún momento del transcurso de su trastorno comienzan a presentar pérdida de insight y una aparición de mayor intensidad de sus ideas obsesivas, y ahí es donde aparece la diferencia, o hay que diferenciar entre la idea obsesiva y una idea cuando pasa a ser más dentro de un delirio, una idea delirante. Generalmente estos pacientes evolucionan a formas más melancólicas, a formas más paranoides. También tenemos otra presentación que es los pacientes con TOC y una personalidad esquizotípica, son los llamados esquizoobsesivos o los TOC sin insight. Es un cuadro más tórpido, evoluciona más tórpidamente, responde menos a la medicación. El cuadro y sus obsesiones adquieren un carácter más bizarro y, bueno, son pacientes más difíciles. Dentro de la esquizofrenia con síntomas obsesivos compulsivos, Bloyer destacó que estos síntomas obsesivos compulsivos podrían ser propios o prodromos de la esquizofrenia. Esto es bastante característico. Nosotros en la población que atendemos, infanto-juvenil, hemos visto varios casos que inician como prodromos, síntomas obsesivos compulsivos, y después desarrollan el cuadro de esquizofrenia. O también dentro de las esquizofrenias sistemáticas de Leonhardt, tenemos dos cuadros que podrían iniciar con síntomas similares a los obsesivos compulsivos, que es la hebefrenia excéntrica, donde aparece la idea obsesiva o la estereotipia de la queja. Son pacientes que repetitivamente se quejan por la misma situación. O la catatonia manierística, donde aparece una conducta repetitiva en apariencia, como si fuera un ritual, pero se transforma después en tiene un carácter más manierístico. Estos son dos cuadros que se desarrollan en esquizofrenia. Entonces, ahora yo voy a presentar el caso de una paciente mujer de 15 años. Perdón. Es una paciente mujer de 15 años, estuvo internada en nuestro servicio. El motivo de internación era una paciente que se encontraba en tratamiento en consultorios externos de nuestro hospital. Esta paciente había sido derivada por nosotros, había tenido una internación previa,
estaba compensada y se deriva a consultorios externos. En el tratamiento con el equipo de externos comienza con episodios de labilidad afectiva, con crisis de llanto inmotivado, irritabilidad, aparecen pensamientos intrusivos, egodistónicos que condicionaban su conducta, llevando a la paciente a situaciones de riesgo para sí y para terceros. Este es el motivo de internación. Un poco lo que ocurría, el cuadro de la habilidad afectiva estaba asociado a estos pensamientos o a estas ideas que tenían un tinte sexual, bastante bizarro, porque aparecía en todo momento, con cualquier persona, incluso de su entorno familiar, y después iba acompañado de, como eran egodistónicas de esta paciente, ella manifestaba que no podía seguir con estos pensamientos y aparecían las ideas de muerte y los intentos de dañarse. Como para entender un poco cuándo empieza el cuadro de la paciente M, ella empieza un tratamiento en enero del 2018, un tratamiento psicológico, porque comenzó con ataques de pánico, se realiza un psicodiagnóstico y se deriva a un tratamiento psiquiátrico. Esto fue, en forma particular, lo realizó la familia. En abril del 2019 comienza un tratamiento farmacológico con psiquiatra, con dosis de lurasidona hasta 80 miligramos. De abril a noviembre del 2019 llega la primera internación en nuestro hospital. Ingresa por un cuadro de descompensación psicótica, ideación persistente de muerte, afectividad inadecuada, con risa inmotivada, sensación de vacío. Se había realizado cortes en antebrazos que requirieron puntos de sutura, eran cortes bastante profundos. Al inicio, es una paciente que yo atendí en esa primera internación, iniciamos con risperidona asociada a carbamazepina. Durante todo noviembre y diciembre la paciente está internada y empieza con permisos de salida, presenta una respuesta parcial al tratamiento, entonces también un efecto adverso, que es el aumento de la prolactina, entonces requiere un cambio de medicación. Nosotros en el equipo de internación decidimos la rotación de la medicación porque persistía toda esta sintomatología, no en la forma con la que se había internado, pero sí persistían algunos síntomas, principalmente tenían que ver con la habilidad afectiva, con las ideas de muerte. Entonces se rota la medicación haloperidol. En ese momento, nosotros en el servicio de internación, nuestra dinámica era, los pacientes podían estar de permiso en su casa y si requerían quedarse unos días en internación se quedaban, y íbamos manejando de esta manera, con permisos y estadías en la internación, la evolución de la paciente. Como estos síntomas persistían, el episodio empezó a tener episodios de inquietud, de angustia psicótica, esto condicionaba su conducta, y la aparición de episodios distímicos con ideación autolesiva. Ya no tenía síntomas productivos, no tenía alteraciones sensoperceptivas, pero sí persistía esta distimia. En enero del 2020, frente a la persistencia de estos episodios distímicos, angustia y tristeza inmotivada, hay una percepción autorreferencial paranoide, y nosotros empezamos a ver que ya el tratamiento que estábamos farmacológico no estaba alcanzando. Así que se decide iniciar con clozapina. La paciente presenta muy buena evolución con el inicio de clozapina y se otorga el alta de la internación en mayo del 2020. El plan de medicación con el que le damos el alta es clozapina 450 miligramos, asociado a divalproato de sodio 750 miligramos por día. De esta manera pasa a consultorios externos, con una muy buena evolución.
Hay que destacar que era una paciente que estaba cursando tercer año, pero con dificultades para sostener la asistencia a la escuela y con bajo rendimiento cognitivo. La situación familiar, ella vivía con su papá falleció antes de su nacimiento, su mamá vivió con ella hasta los 5 años, y ella, su familia, era su abuela paterna y su tío paterno con quienes está hasta la actualidad. En el tratamiento en consultorios externos, la paciente comienza con estos episodios de angustia y la habilidad afectiva, estas ideas intrusivas de tinte sexual que le generan culpa. La conducta farmacológica en ese momento fue aumentar la clozapina, llegaron a dosis de 650 miligramos, y se agregó, perdón por el error, lo corregí, pero se ve que no se corrigió, en realidad es clorazepam 7,5, no 750 miligramos, perdón. En este contexto, el equipo de consultorios externos decide la internación, y ahí es donde nosotros volvemos a tomarla en internación con este cuadro que hablábamos al principio. Presentaba muy poca respuesta a los cambios asociados a efectos secundarios como esta sedación diurna, entonces ahí se interna. Durante esta segunda internación pudo apreciarse la intensidad y afectación de estas ideas intrusivas que condicionaban su comportamiento e invadían su discurso todo el tiempo. Lo cual nosotros empezamos a pensar como equipo de internación que tal vez estas ideas intrusivas eran un efecto secundario a la dosis tan alta de clozapina. Decidimos bajar la dosis de clozapina y agregar el aripiprazol. Se retira el lorazepam por completo. Se observó en el transcurso de 6 a 8 semanas disminución de estas ideas intrusivas y logrando una estabilización alrededor de los 3 meses. Para nosotros fue todo un desafío porque esta segunda internación fue durante la pandemia, lo cual tanto la paciente como el familiar que la acompañaba estaban todo el tiempo en la sala de internación las 24 horas. Pero esto nos permitió también observar claramente cómo iba respondiendo a los cambios farmacológicos. Teníamos claro que su diagnóstico era una esquizofrenia, teníamos claro que su cuadro respondía, o estas conductas respondían a su cuadro de esquizofrenia, pero estas ideas intrusivas tal vez tenían que ver con la dosis tan alta de clozapina. Así que empezamos como casi artesanalmente a agregar aripiprazol de 5 miligramos, subíamos un poquito la clozapina, y así fuimos logrando una estabilización del cuadro. El plan farmacológico con la que la paciente se fue de alta es clozapina 600 miligramos, divalproato 750 miligramos y aripiprazol 20 miligramos. Y con un diagnóstico de esquizofrenia de tipo Everbrain. Me gustaría hacer 2 comentarios en particular sobre este caso. Es una paciente que desde ese momento hasta la actualidad sigue en tratamiento, no volvió a internarse, está compensada de su cuadro, y sigue en tratamiento acá en el hospital. Lo que sí también es importante es que frente a una pregunta que ella me hace posterior al alta de la segunda internación, ella me dice: doctora, ¿qué me pasó? A lo cual yo le explico: vos tuviste 2 internaciones. Una primera internación fue un cuadro de descompensación psicótica, por eso tu diagnóstico es de una esquizofrenia de tipo Everbrain. En tu segunda internación tuviste una complicación de tu tratamiento farmacológico, que se resolvió con el agregado de aripiprazol. Me pareció interesante porque ella pudo registrar la diferencia entre una internación y la otra. Bueno, muchas gracias, los dejo con Eliana.
Buenas tardes a todos, agradezco también por la invitación. Mi nombre es Eliana Escolaro. Yo voy a presentar el caso de un joven al cual asistí en la sala de internación de nuestro hospital, del Hospital Tobar García, en el sector varones. Era un joven que al momento de su internación tenía 17 años. El motivo de ingreso fue un episodio de descompensación psicótica. En ese momento él presentaba tendencia al aislamiento, un humor irritable, se mostraba agresivo verbalmente con su familia. Tenía la tendencia a llevar una bolsa siempre con él, de la cual, digamos, negaba a desprenderse, donde acumulaba ciertos objetos que eran importantes para él, que podían ser piedras, trozos de papel, restos de comida que por ahí él guardaba de, no sé, del momento del desayuno, y los iba, bueno, juntando en la bolsa y los tenía durante todo el día con él. Presentaba insomnio por la noche. Refería desde algunas semanas previas a su ingreso ver insectos en los comprimidos de su medicación y también en el duchador. Es por este motivo que se negaba a tomar su medicación y la había interrumpido, y también a bañarse. Esta internación que estoy contando es la quinta internación del joven por salud mental. Presenta como antecedente 4 internaciones previas. La primera fue a sus 12 años en un hospital general, en el Hospital Gutiérrez, porque un año antes, a los 11 años, había empezado con conductas de aislamiento y agresividad con pares. Él refería que le molestaba los ruidos que hacían los otros niños y la manera en que lo miraban. Agrega también que había dejado de comer porque manifestaba verse gordo y que en ese momento fue internado, según lo que refiere él y su familia, por un cuadro de anorexia en el Hospital Gutiérrez. El abordaje farmacológico fue con risperidona. A sus 15 años cursa la segunda internación y parte de la tercera, esto ya en nuestro hospital. Al ingreso se mostraba agresivo, irritable, se negaba a tomar su medicación e incluso a tragar su propia saliva porque refería que estaba contaminada por un virus. También estaba insomne, refería sentirse observado. Y respecto al tratamiento farmacológico, se optimizó en ese momento la dosis de risperidona, la cual luego, por presentar una respuesta parcial a la misma, se rota a olanzapina. Entre sus 16 y sus 17 años cursa la segunda, digamos, la parte que faltaba de la tercera internación y la cuarta internación. Al motivo de ingreso presentaba una conducta más desorganizada que en las internaciones anteriores, realizaba pozos en el patio de su casa, rompía su propia ropa, se encontraba irritable, agresivo con sus hermanas, y en este momento la ideación patológica de tipo paranoide, bueno, llegaba a condicionar su conducta, por lo tanto amenazaba con cuchillos a los vecinos o les tiraba piedras. Y también lo que se ve al ingreso de estas internaciones es que escupía su propia medicación por manifestar que estaba contaminada y se negaba a tomarla, por eso también había interrumpido el tratamiento antipsicótico algunas semanas previas a la internación. En este momento inicia el tratamiento farmacológico con clozapina. Como antecedentes personales respecto de la escolaridad, él abandona primer año de la escuela secundaria, después la licenciada Toledo, que fue la psicopedagoga de este joven en la internación, va a contar un poco más, que va a profundizar en el tema de la escolaridad. Tiene antecedentes de diagnóstico de esquizofrenia en la familia. Se realizaron, interconsulta neurológica y estudios complementarios, los cuales fueron normales. Como comentario de la evolución del tratamiento, lo que pudimos observar con la clozapina remitió la agresividad, la irritabilidad y la ideación paranoide. Sin embargo, otros síntomas continuaron, como los síntomas negativos, la bulia y la apatía, las quejas repetidas con una modalidad teatral respecto de su alta y su medicación, pero además continuaban las ideas de tipo obsesivoides respecto de la contaminación de ciertas superficies y las conductas de acumular objetos, refiriendo que si se perdía alguno de estos objetos podía ocurrir algo malo. Como él había interrumpido la medicación y en esta quinta internación fuimos titulando nuevamente la clozapina,
Lo que pudimos observar durante esa titulación es que las ideas obsesivoides tomaban un carácter bizarro y de riesgo. Dos ejemplos de esto es, en una de las salidas terapéuticas, uno de los permisos de salida, se coloca un anillo más pequeño que su dedo, entonces regresa con el dedo progresivamente más edematizado y se negaba a quitárselo. En otra oportunidad intentó levantar la tapa de la cloaca de su domicilio, manifestando no querer perder su propia materia fecal. Respecto al plan farmacológico, se realizó un abordaje con la menor dosis de clozapina efectiva y se combinó este fármaco con sertralina para el manejo de las ideas obsesivoides y los síntomas negativos. El plan de medicación al alta fue clozapina 500 miligramos día, sertralina 75 miligramos día y levomepromacina 50 miligramos día. El diagnóstico al alta fue de hebepenia excéntrica. Bueno, para finalizar yo voy a hacer algunos comentarios respecto de los desafíos que nos plantearon el abordaje de estos pacientes y las estrategias terapéuticas. Como comentarios generales, la esquizofrenia presenta una alta comorbilidad con los síntomas obsesivos compulsivos, la prevalencia estimada es del 25%, y la aparición de estos síntomas en el contexto de un cuadro de esquizofrenia conlleva un peor pronóstico, a una mayor resistencia al tratamiento, mayor desadaptación social y menor adherencia al tratamiento. Todos sabemos que la clozapina es el fármaco de primera elección en la esquizofrenia resistente y además tiene demostrados efectos como medicación antisuicida. La introducción de los antipsicóticos atípicos para el manejo de los síntomas psicóticos, en especial de la clozapina, puede exacerbar o inducir síntomas obsesivos. Y se vio un incremento de la comorbilidad esquizotoc desde la utilización de los antipsicóticos atípicos. El mecanismo es el bloqueo de los receptores de serotonina. Los estudios además demuestran una correlación positiva entre las tendencias suicidas y los síntomas obsesivos compulsivos en los pacientes con esquizofrenia. Y es importante también mencionar que la sintomatología obsesiva, que puede aparecer como efecto adverso frente a la utilización de clozapina, es un efecto adverso dosis dependiente. Por último, como para hacer un comentario de los dos casos presentados, ambos pacientes presentan una evolución crónica con una respuesta parcial al tratamiento antipsicótico, mostrando formas resistentes de la enfermedad. En ambos casos se utilizó clozapina para el abordaje de los síntomas psicóticos y en ambos las ideas obsesivoides se observaron desde momentos tempranos de la enfermedad, incluso previas al tratamiento con clozapina. Como estrategia farmacológica, la introducción de clozapina permitió una mejora significativa de los síntomas positivos, de la irritabilidad y la apatía, y también una disminución de la gravedad y el carácter bizarro de las obsesiones. Lo que nosotras observamos es que si bien la bibliografía menciona el agravamiento de los síntomas obsesivos durante el tratamiento con clozapina, pudimos ver que la administración del fármaco, como decía, redujo la gravedad y la modalidad bizarra de estas ideas. Sin embargo, la frecuencia con la que persistían las ideas obsesivoides afectaban la calidad de vida de estos pacientes, por eso se decidió la introducción de sertralina o aripiprazol. Entonces, como estrategia, lo que se hizo fue reducir la clozapina a la dosis mínima eficaz, dado el carácter dosis dependiente que mencionaba antes, la introducción de sertralina o aripiprazol para el manejo de las ideas obsesivas, y la combinación de estos fármacos nos permitió otorgar el alta de internación y que puedan continuar un tratamiento de manera ambulatoria, favoreciendo la adherencia y evitando el abandono de la medicación antipsicótica. En el caso del joven que presenté yo, el paciente varón, él se internó en el 2019, también fue en el momento prepandemia, por eso yo hablaba de las salidas terapéuticas que podíamos hacer en ese momento, y desde entonces no volvió a presentar episodios de descompensación y continúa en tratamiento ambulatorio.
por último, tras la última diapositiva, el mecanismo de acción del aripiprazol tiene que ver con el agonismo parcial dopaminérgico y serotonérgico, digamos, por este efecto que fue asociado con un efecto antiobsesivo. Y respecto de los SIRS, si bien son el tratamiento de primera línea para el manejo de los síntomas TOC, la aparición de estos síntomas en el contexto de esquizofrenia, bueno, en realidad, en este caso, los estudios muestran hasta el momento resultados inconsistentes respecto del grado de efectividad. Bueno, ahora le voy a dar paso a la licenciada Eugenia Toledo, que va a hacer un comentario respecto del área de psicopedagogía. Muchas gracias a la doctora Gisela García y a la doctora Eliana Stolaro. Y pues, bueno, licenciada, la escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy María Eugenia Toledo. Bueno, en principio quiero agradecer a la doctora Marcia Braya por la invitación y a la doctora Stolaro y Gersi también por invitarme a compartir acerca de este paciente. Un poco mi parte en realidad tiene como título dificultades más allá del aprendizaje, porque creo que la complejidad que traía el paciente iba más allá, ¿no? Del aprendizaje escolar, del escolar, era un paciente muy complejo para abordar incluso y para evaluar, ¿no? Para hacer un proceso de diagnóstico psicopedagógico. Bueno, esto es no me voy a detener en esta filmina porque en realidad tiene que ver con, bueno, cómo pensamos el aprendizaje acá también en el servicio de psicopedagogía, como un proceso de apropiación y generalización del conocimiento cultural, ¿sí? Y creo que en relación a la dinámica familiar y las posibilidades que el otro adulto puede, o sea, eso de poder posibilitar el aprendizaje o obturarlo, tiene que ver también, o se interviene en el desarrollo cognitivo. Y bueno, los psicopedagogos nos ocupamos del niño o el adolescente que tenemos en consulta, de trabajar con la familia y con la escuela. Bueno, cuando recibo al paciente, ya tenía 18 años, lo tomé en febrero del 2020, previo a la pandemia. El proceso de diagnóstico fue presencialmente, fue muy breve, hasta, digamos, que se decretó el ASCO, y ahí tuvimos que dejar de atender de manera presencial, así que hubo una continuidad de llamados telefónicos a la familia, que también fue bastante difícil, y poder seguir, ¿no? digamos, con la idea de que haya una reubicación y una reinserción social, porque él estaba desescolarizado, como ya comentaron antes. Bueno, este paciente vivía con su mamá, dos hermanas mayores, y los padres se encontraban separados, se habían divorciado meses antes a su primera internación, o sea, cuando él tenía 12 años, que lo internan en el Hospital Gutiérrez. Los padres se separan y a los pocos meses él empieza a tener estos episodios o a entrar en episodios más agudos, ¿no? A su vez la madre tenía otra pareja y una hija mayor que no vivían con ella. Bueno, el proceso de diagnóstico psicopedagógico consistió en entrevistar a ambos padres, administrar algunas técnicas digamos, posibles dentro del cuadro agudo que tenía el paciente en ese momento. Un test de inteligencia Kaufman, que es un test de screening, pero que la verdad es que nos permite despejar bastante, digamos, los procesos cognitivos. Tiene dos test, uno de inteligencia verbal y otro de inteligencia no verbal, que permite, andar un poco en relación a su nivel de vocabulario, su capacidad inferencial, a la resolución de problemas. El dibujo de la figura humana y algunas pruebas pedagógicas de lectura y escritura y de matemática, que también aprovechaba algunos encuentros en el taller que hacía en ese momento de lectura en sala de internación para poder continuar con la evaluación. Ahora lo voy a comentar un poco por qué. Y conocer un poco acerca de su trayectoria educativa.
Bueno, algunas observaciones en relación a la singularidad del paciente, la que no quería salir de la sala cuando lo iba a buscar a internación. En general tenemos, digamos, los profesionales que trabajamos dentro del equipo, solemos ir a buscarlos y los llevamos al consultorio. Él no quería venir solo, yo tenía que esperar a que estuviera su mamá o su papá presentes. La conducta de él era muy distinta cuando estaba la madre o en presencia del padre. Cuando estaba la mamá le costaba muchísimo separarse, ingresar al consultorio, permanecía muy poco tiempo porque se quería volver con ella. Y la verdad es que, bueno, los primeros tiempos en ese aspecto fueron difíciles, entonces aprovechaba algunos espacios cuando los encontraba que venían de visita en los pasillos, me acercaba a evaluarlos, y necesitaba que les estuviera ciertos rituales. O sea, no saludarlo con un beso como hacíamos en ese momento, no acercarme mucho, mantener cierta distancia. Él no podía desprenderse de las producciones, ni siquiera tampoco de los objetos que utilizaba en el momento de la evaluación. O sea, si usaba un lápiz, una lapicera, goma, todo eso se lo tenía que dejar porque se lo quería llevar. Esta dificultad de desprenderse creo que también apareció con otras situaciones. Y fue, bueno, con el transcurso igual de esas semanas, un poco esto en relación a este ritualismo de no acercarme o no tocarlo, fue cediendo. Después al último con las manos y hasta ahí, ¿no? Y bueno, y aprovechar distintos encuentros. Bueno, en relación a la entrevista de los padres, como datos significativos que me parece que tienen que ver con estas cuestiones vinculares y ambientales que la verdad que no favorecían, digamos, su desarrollo cognitivo, era, bueno, en principio él vivía con sus hermanas más grandes, las hermanas le resolvían todo durante el día, él no hacía absolutamente nada en la casa, se pasaba todo el día encerrado en la habitación que a su vez compartía con ellas. Había abandonado el primer año de la escuela secundaria, no tenía amigos. En la escuela secundaria, como sufría acoso escolar, la madre ahí decidió directamente sacarlo y no enviarlo más a la escuela, no se volvió a inscribir. Ya hacía 5 años que estaba sin escolaridad. Y al momento de la entrevista, cuando yo le voy preguntando a la madre por cuestiones de autonomía, ella me contaba que siempre lo había bañado, ¿sí? O sea, lo bañaba y lo cambiaba. Cuando le pregunto por qué, no podía dar cuenta de por qué lo hacía. Lo hacía y era algo ya naturalizado. Bueno, lo cual ahí intervine. Ella no tenía ninguna duda respecto de esto, tampoco se planteaba ninguna pregunta de que ella era grande, y bueno, no le daban lugar a hacer nada tampoco en la casa. Bueno, con respecto a las evaluaciones del CABIT, digamos como la puntuación típica total, ambas, la inteligencia verbal y no verbal, dieron puntuaciones bastante parejas y, digamos, su CI, así en esta prueba, era de 48, lo cual correspondía a un nivel muy bajo. También, bueno, se encontraba, ¿no?, en un momento de crisis, pero la verdad es que era un lenguaje muy concreto, un vocabulario bastante empobrecido. También hay que tener en cuenta, digamos, el tiempo que hacía que no asistía a la escuela, ni tenía ningún contacto con nada en relación a la lectura, a la escritura. Mostraba bastante apatía al momento digamos, no quería jugar, tampoco quería, solamente se limitaba a dibujar, ¿no? Cuando le tomo el DPH, él dibujó a Goku, que es un personaje de Dragon Ball, es un personaje, digamos, sobrehumano, porque en realidad es humano, pero tiene ciertos poderes que, digamos, lo hacen bastante ficcional y de fantasía. Según la autora Elizabeth Kopitz, estos personajes demuestran como indicador emocional una preocupación por sentirse no enteramente humano, con conductas asociales o antisociales, y él tenía dibujos grandes, ¿sí?, que sobrepasaban los márgenes de la hoja. El dibujo aparecía seccionado, donde también demostraba ciertos sentimientos de inadecuación. Y se observaba indicadores también de impulsividad y de ansiedad. Otra de las características era que siempre perseveraba en esta temática. O sea, si bien en el primer dibujo, que en relación a la consigna, él dibuja este personaje, después aparecían estos personajes reiteradamente en otras sesiones. Mientras hacíamos actividades se necesitaba dibujar. Y dibujaba muy bien. Eso sí, la verdad que
que tenía buenas cualidades para el dibujo. Y en relación a las pruebas pedagógicas, estaba alfabetizado, leía, escribía en imprenta mayúscula. Se observaban algunas dificultades para sostener a veces un relato coherente después de leer un cuento, necesitaba sostenerse las imágenes, y también se observaba cierta dificultad en la organización de las ideas y del pensamiento, lo cual requería cierto andamiaje de mi parte para poder armar una pequeña narración. Conocía números de hasta 4 cifras, pero no eran generalizables. O sea, todos estos conocimientos en general no los aplicaba a la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, no podía manejar dinero, digamos, no había una real apropiación de estos conocimientos. Bueno, algunas conclusiones es, digamos, en los pacientes, así con cuestiones graves a nivel también subjetivo, se observan fallas, o sea, aparecen ciertos efectos de estas fallas, ¿sí?, en los procesos de aprendizaje. Hay ciertos mecanismos funcionales y procedimentales, por ejemplo, poder mantener una tarea de inicio a fin, una secuencia de trabajo, siempre hay una fragmentación de la actividad que requieren, ¿sí?, de volver a retomar algunas conductas disruptivas o comentarios que por ahí dentro de la actividad no están en relación a lo que se está haciendo. Se observaba, por ejemplo, él mientras dibujaba en el momento del TFH, por ahí lo que él manifestaba era la fragmentación que sentía en el cuerpo, porque por ejemplo hacía comentarios de como que las manos se le reían, se me ríen las manos, me decía en el momento del dibujo. También otra característica que hace al aspecto funcional y procedimental del pensamiento como una dificultad tenía que ver con que él, por ejemplo, mientras leíamos un cuento, al llegar a la mitad o un poco antes necesitaba volver a empezar, o sea, volvía al esquema inicial, no pudiendo finalizar, digamos, articuladamente ese cuento, no lo podíamos terminar de leer. Cuando se le presentaba algún conflicto cognitivo, solía abandonar la actividad, había que volver a empezar cuando se podía, muchas veces no quería, se resistía, o directamente a veces los conflictos no se le presentaban, él directamente no tenía registro de que eso no le estaba saliendo bien. Bueno, y después, en relación a lo social, había cierto aislamiento, ciertas dificultades en el taller de lectura, muchas veces permanecía solo en un rincón de la sala, no quería que nadie se acercara. Y en relación, bueno, a la trayectoria educativa, una de las dificultades que surgieron es que él ya estaba con soledad para volver a la secundaria común. Tampoco había posibilidades de poner una maestra integradora, de pedir una articulación con educación especial. Y también intenté ver si había posibilidades de que ingresara a un centro de formación laboral en educación especial, pero ya quedó como por fuera del sistema educativo. Entonces, con el equipo tratante se pensó, bueno, el doctor Escolaro, la psicóloga y el musicoterapeuta, pensamos en un centro de día para adultos. Y a mí, bueno, si bien es, digamos, la posibilidad que hay en este momento, también nos quedábamos pensando con la doctora en qué pasa con relación a lo pedagógico, ¿no? Al seguir pudiendo aprender estos, digamos, si pensamos en una reinserción social del paciente que pueda continuar con algo de los aprendizajes de los objetos culturales en relación a la lectura, a la escritura, porque un centro de día es un espacio más de rehabilitación, ¿no? De aprendizajes de ciertos cuidados personales con autonomía, que por supuesto son cuestiones que necesita, pero lo pedagógico, lo escolar, el sistema educativo formal ya está por fuera. Así que es una pregunta que en realidad queda abierta también, y bueno, y a pensar qué posibilidades tenemos para pacientes que tienen estas vivencias y estas trayectorias y estas características en relación a lo educativo, ¿no? Que ya quedan como por fuera. Creo que bueno, que es algo como para pensar y ojalá que en algún momento se pueda transformar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada María Eugenia Toledo, la doctora Luciana Montino, que también es médica psiquiatra infanto-juvenil, es la apuntadora en este momento. No sé si ella quisiera empezar con su resumen.
Bueno, ¿se me escucha bien? Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Marcia Breyer por la invitación para participar en este Ateneo, que la verdad que es un gusto, así que, bueno, y hago extensivo también mi saludo a todos los participantes. Bueno, me gustaría empezar diciendo que realmente estuvieron muy bien presentados los dos casos. Es cierto que en el transcurso de un trastorno psicótico o de una, digamos, de una patología psicótica pueden presentarse síntomas obsesivos. Entonces es fundamental poder hacer un buen diagnóstico para ver cómo ubicar esta sintomatología y poder abordar el núcleo, podríamos decir, del trastorno. En ese caso, por supuesto, es muy importante poder hacer un diagnóstico, que todos sabemos que cuando hablamos de niños y adolescentes, es un diagnóstico longitudinal, o sea, tenemos que ver bastante la historia personal, cómo se fueron presentando los síntomas, porque, bueno, también sabemos que al comienzo de una esquizofrenia o de una personalidad por ahí esquizotípica, pueden haber, digamos, estos síntomas con características de rituales obsesivos o ideas intrusivas, pero que justamente por la clínica vamos a poder discriminar que no se trata de un trastorno obsesivo compulsivo, sino que estamos más bien hablando de un trastorno donde ya vemos o desconexión con la realidad, ideas autorreferenciales, de tipo delirante, bueno, lo que nos orienta más a un trastorno psicótico. Me pareció muy buena la presentación, en el sentido de que son dos casos en donde podemos ver que en uno, que es el primer caso que se presentó, hay digamos, ya en el motivo de consulta hay una cuestión donde vemos la habilidad afectiva, afectividad inadecuada, o sea, como síntomas de desorganización psíquica, y lo que podríamos llamar ideas intrusivas o síntomas obsesivos aparecen secundarios a un alto dosaje de clozapina, ¿no? O sea que es importante tener en cuenta que esto es una situación que se puede presentar, mientras que en el otro caso, la sintomatología de tipo obsesivo aparece ya en el prodromo, podemos decir, digamos, desde chiquito, digamos, desde el comienzo, tenemos la acumulación, pero que podríamos pensar las que forman parte del cuadro de su hebefrenia. Podemos pensarlo en ese sentido. Entonces, esto por supuesto derivó, me parece, en las diferencias en las estrategias farmacológicas que usaron las colegas, que básicamente tuvieron que ver con cómo interpretaron los síntomas, que obviamente es fundamental en la práctica. Así que realmente me pareció muy interesante. Con respecto al segundo caso, si bien aparecían estas ideas obsesivas ya a temprana edad, también o sea, claramente había síntomas psicóticos, con interpretaciones delirantes, con todos los síntomas de fragmentación corporal que también comentó la psicopedagoga, que son claves para obviamente hacer un diagnóstico temprano. Ya en el segundo caso, como esta fue una quinta internación, por supuesto había como antecedentes mucho más fáciles de analizar, pero bueno, pensando, digamos, en los casos que nos pueden llegar al consultorio o a nuestras instituciones, me parece que es importante esto. Y bueno, y por último quería comentar por ahí una cosita que leí en relación al Ateneo, es que según ciertos estudios que se hicieron a través de esta técnica de imágenes por tensor de difusión, donde se analiza el funcionamiento sobre todo de la sustancia blanca,
se vio diferencias, se analizaron pacientes que tenían trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia, y otros que tenían síntomas esquizofreniformes pero con rasgos obsesivos, y se vio que en este último grupo, digamos, la forma en que se relacionaba lo que sería a nivel neurofisiológico la red de modo predeterminado, que vendría a ser como este sistema que mantiene activo el sistema nervioso, la señal era mucho más intensa en relación a la comunicación que había entre esta red y la red de prominencia, que es la que hace, digamos, que son todas las estructuras cerebrales que hacen, digamos, de filtro para producir esta dialéctica, podemos decir, entre la realidad externa y la realidad psíquica. Entonces, bueno, como que hay autores, me pareció interesante comentar, que están pensando que los síntomas esquizoobsesivos, como los llaman, dentro de una personalidad esquizoide, podría tratarse como de un trastorno cerebral diferente, ¿no? Que, por ejemplo, una esquizofrenia. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. A mí me parece que fueron excelentes las presentaciones, tanto de la doctora Gisela como la doctora Eliana, la licenciada Toledo, y el comentario de la doctora Luciana también me parece que nos permite abarcar como esta comorbilidad tan compleja entre esquizofrenia y TOC. Como siempre, la doctora Marcia Brauer organizando ateneos de alta relevancia para nuestra práctica clínica. A mí me queda una duda, no sé, quizá para empezar a abrir la discusión. En el segundo paciente, el chico que cuenta también con la evaluación de CABID, parecería ser que la disfunción estaba presente de siempre. Y aquí algunas veces llega a pasar como cuando se habla de este abanico que va desde los TEAs, que pueden ser como este espectro autista de los niños puede evolucionar después hacia algo como obsesivo o hacia la psicosis, a una esquizofrenia. Y entonces me llamaba la atención que este chico, por lo que se comentaba, nunca había sido autónomo. Y en las pruebas se ve que hay una dificultad de abstracción muy, muy importante. Entonces, esa sería como otra inquietud en lo particular. No sé si quieran comentar las ponentes, la contadora, la misma doctora Marcia o el resto de los asistentes. Bien. Bueno, sí, acá lo que estamos viendo en realidad es un poco la contraparte del otro tipo del ateneo de las semanas anteriores, donde vimos síntomas negativos, así que lo que pudimos ver es sintomatología positiva, caracterizadas no solamente por la patología específica de la esquizofrenia, sino también por la aparición de rasgos que pueden ser TOC. Como bien decía la doctora Morfino cuando puntuó, muchos de los casos de esquizofrenia, en un 30%, sobre todo en las hebefrenias, se inician con un trastorno obsesivo compulsivo. Como inicio de la sintomatología, vos mencionabas que también podría ser por efectos farmacológicos, creo, Luciana, si no escuché mal. Y luego, a lo largo de lo dimensional y del tiempo, se van perfilando a tipos de esquizofrenia más definidas, con un cerebro ya más maduro, donde se puede expresar la sintomatología propia de un estilo típico de esquizofrenia más diferenciado a los de la clasificación, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es una hebefrenia, una simple, una catatónica, una paranoide, una residual. Entonces,
esto se va determinando con el tiempo. Acá lo importante, lo que habría que hacer énfasis, es cómo los distintos abordajes, inclusive los interdisciplinarios, donde se trabajó muy bien toda la parte psiquiátrica y también la presentación psicopedagógica y seguramente otras más, ¿no? Gisela y Eliana, porque me gustaría ahora que ustedes puedan contar qué otras participaciones terapéuticas hubo, porque en el hospital, si hay alguna característica con este tipo de pacientes, es que al trabajar en interdisciplina se puede abordar aspectos que tienen que ver bien con lo médico, con la cuestión cognitiva en relación a lo que planteó la psicopedagoga, con la cuestión social que está tan comprometida en el esquizofrénico y que a través de los servicios de rehabilitación se trata de trabajar o de entrenar, o como les guste llamar según la línea teórica que continúen, para que se puedan reinsertar. Entonces, como conclusión de todo este comentario, lo que yo digo es que vimos dos casos donde había síntomas positivos, donde había una mezcla de cuadros relacionados con obsesiones más síntomas psicóticos, donde la evolución va a determinar hacia dónde va este cuadro y que el tratamiento que se hizo en este hospital fue un tratamiento multidisciplinario con una muy buena respuesta. Entonces a mí me gustaría pasar la palabra a las expositoras para que comenten qué otro tipo de abordajes terapéuticos tuvieron estos chicos. Sí, hago dos comentarios. El primero es que, digamos, en ambos casos, pero sobre todo en el caso que presenté yo, nosotros pudimos ver a lo largo de los años la evolución. Y eso es algo que frecuentemente nos ocurre. Si bien nosotros trabajamos con población infanto-juvenil y todos sabemos que los diagnósticos son presuntivos, que uno obviamente piensa en un diagnóstico y en función de eso la estrategia terapéutica, a veces, bueno, cuando es un primer episodio o cuando llega a la internación en una primera oportunidad, bueno, con más razón se trata de un diagnóstico presuntivo. En este caso, nosotros fuimos viendo la evolución a lo largo de los años y, bueno, también pudimos observar cierto efecto en su personalidad y también derivado de eso, las puntuaciones y todo lo que fuimos observando en los test que pudo hacer Eugenia. Respecto del equipo interdisciplinario, bueno, el paciente cuando ingresa a la internación cuenta con un equipo que es de psicólogo, psiquiatra y trabajador social. Digamos, y en esas primeras evaluaciones también se va decidiendo a qué espacios se lo va a derivar. Dentro de esas posibilidades tenemos psicopedagogía, terapia ocupacional, psicoterapia, también tenemos acompañantes terapéuticos, educación física, digamos, todos espacios de rehabilitación y de evaluación que cuenta el paciente y que creemos que hacen a la evolución y al pronóstico que después va a presentar ese joven, ¿no? La circulación por todos los más espacios y digamos, el apoyo de todo el equipo interdisciplinario. Bueno, yo quería hacer un comentario también en relación a esto que sería nada más allá en el caso que yo presenté, en relación al trabajo interdisciplinario también es lo mismo, teníamos un equipo psicólogo-psiquiatra y se derivaba a los talleres y rehabilitación. En el caso de esta paciente, que por ahí pudimos hacerlo como después, el diagnóstico, era una paciente que le costaba mucho trabajar en los espacios grupales, tenía una tendencia esquizoide en general, y esto también que su evolución fuera más torpida, en relación a que le costaba mucho participar de las actividades grupales, tendía a quedarse con su abuela, o a encerrarse, o a no participar en general. Yo creo que esto también después marcó un poco la evolución de su cuadro. Esto me parecía importante en cuanto a la observación de las diferentes áreas de rehabilitación o de tratamiento.
¿Alguien tendría más preguntas? Ok, la doctora Susa, levanta la mano. Y también el doctor Yunes. Sí, ¿qué tal? Mira, en relación justamente a la pregunta que tú hacías, Diana, o al comentario acerca de la típica cuestión con la hebefrenia, que son estas esquizofrenias de inicio temprano, y que el planteo que se hace siempre, ¿es un trastorno del desarrollo o no es un trastorno del desarrollo? Y es muy interesante esto porque en realidad son las hebefrenias las que más hacen complicar el diagnóstico, que en realidad no sé cuántas consecuencias va a tener a nivel del tratamiento, pero algunas tiene, ¿no? Justo ayer le pedí supervisión a la doctora Ariana Fernández sobre un caso de una chiquilla de Alemania y que ahora está aquí, y me abrió otra vez los ojos y como siempre ocurre cuando uno le pregunta cosas a Ariana, y retomé que a veces uno deja por un tiempo al doctor Goldar, y justo me puse a leer ayer de casualidad la conferencia del 2008 sobre el tema de sus estudios sobre la esquizofrenia, a los que dedicó toda la vida, ¿no? Y pensaba que la desfetalización, o sea, la transformación del cerebro humano en un cerebro adulto desde la infancia, y en un proceso que tiene que ver con el desarrollo y se produce de una manera diferente en el autismo que en aquellos niños y adolescentes que van a hacer un desarrollo esquizofrénico, hebefrénico en este caso, pero que también es un trastorno del desarrollo. No deja de ser un trastorno del desarrollo, de aparición en el momento de la situación de cambios hormonales y de cambios apoptóticos y de todas estas circunstancias que ocurren en la adolescencia. Ya no aumenta de volumen el cerebro, ni de tamaño, ni nada, pero cambia su conformación en muchísimos aspectos. Y es ahí donde aparece este trastorno del desarrollo peculiar, que es la hebefrenia. Y a mí me gusta mucho que se rescate el diagnóstico de hebefrenia, bueno, desde la psiquiatría alemana, desde Kraepelin o desde Wernicke, Kleist y Leonhardt, porque ahora figura solamente como esquizofrenia desorganizada, y sin embargo estas sutilezas de diagnóstico que plantearon desde la clasificación de Leonhardt son interesantes porque el abordaje, el pronóstico puede llegar a ser distinto, y fundamentalmente mejora muchísimo cuando la asistencia es multidisciplinaria. Pero son trastornos del desarrollo también, lo que no son es autismo. Y aquí en Europa, que la clasificación alemana no se le da mucha importancia, salvo en Alemania, desgraciadamente, la confusión entre autismo, aunque haya, claro, en el chico sobre todo se veían prodromos muy claros de una posibilidad de desarrollo esquizofrénico, o hebefrénico en este caso, pero que vistos a nivel longitudinal, mucha gente se plantea si no era un autismo, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que son diferentes, pero ambas dos son alteraciones del desarrollo cerebral. Perfecto, muy interesante comentario. Están el doctor Yunes, a seguir el doctor Serrano y el doctor Guerrero para comentar. Doctor Yunes. Sí, para mí el doctor Serrano tendría que hablar primero. Le doy la palabra a Alberto. Serrano. Alberto. Es que tiene, doctor Serrano, Está su micrófono. Está silenciado. Ahora bien. Ahora me oyen. Bueno, ahí está. Me gustó oír que usan la clozapina con frecuencia, porque si bien sabemos que la más efectiva es la que menos se usa, por lo menos en los Estados Unidos. Supongo que el miedo de los psiquiatras es sobre el monitoreo que hay que hacer mensualmente, etcétera, el control que hay federal sobre presentar la documentación todos los meses en duplicado o triplicado. Eso complica mucho y hace
esa desincentiva el uso, siendo que uno tiene otras medicaciones útiles también. Pero quería comentar en los primeros casos, que eran los dos de obsesivo compulsivo de esquizofrenia, desde qué importante es la evolución del caso, que uno tiene que verlo a través del tiempo y cómo cambiamos nuestra definición diagnóstica con el tiempo. Ahora, me llamó la atención que en uno de los casos no comentaron sobre la posibilidad genética de esa esquizofrenia. En uno está claro que la madre y una tía también tienen esquizofrenia. En la otra no tenemos información, pero es tan bueno en este momento pesquisar eso, porque nos ayuda mucho en la claridad diagnóstica. Lo otro que quería comentar de estos casos es qué bueno que pudieron seguir el caso con relativamente frecuencia, siendo que a menudo los pacientes no participan más o declinan o resisten o dejan de tomar la medicación por cantidad de razones. Y qué importante es poder mantener las aparentes remisiones y prevenir la recaída, que eso es fundamental. El trabajo diagnóstico es más simple que el poder por convencer a los pacientes y a la familia de qué importante es seguir el programa médico emocional y también el terapéutico en el sentido de las intervenciones psicosociales que puedan prevenir ulteriores recaídas. En el segundo caso, en el último caso, me interesó mucho el problema, digamos, de esa simbiosis entre la madre y ese muchachito y las hermanas, todos contribuyendo casi en una folia familia, digamos, todos contribuyendo a que este muchacho se mantenga retenido en un estadio evolutivo muy primitivo. No se puede bañar, no se puede vestir, ni hablar de estudiar. En una palabra, ¿qué pasó temprano cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué pasó con lo que llamamos los periodos críticos del desarrollo, de su desarrollo? Porque lo vemos ahora de 17 años o 16, me olvidé. Pero ¿qué pasó todos estos años? Ya, lo último que quería comentar es que mi experiencia en casos similares ha sido la problemática del trabajo con la madre, que normalmente tiene tanto invertido en el cuidado continuo de su bebé, que no quiere que nadie intervenga. O sea, me llama la atención que hasta ella se presente, supongo por el miedo de las actividades, de las conductas del chico. Pero generalmente uno tiene que trabajar intensamente con la madre para que en ese contexto pueda permitir que nosotros intervengamos de una manera efectiva. Porque si no va a sabotear cualquier cosa que hagamos que pueda influir en que ella esté separada de su bebé. Y acá termino por hoy. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, doctora. Me gustaría decir algo, ahorita algo que me parece, bueno, todo es relevante, pero algo que me gustaría comentar ahorita, el doctor Serrano hablaba de esta necesidad de apego a tratamiento y de la necesidad de monitoreo continuo cuando utilizamos clozapina. Ahorita nosotros estamos entrando en la tercera oleada de COVID y bueno, sabemos que esto está causando, lo vimos desde la segunda ondada, como hay un descontrol de los pacientes y están llegando muchísimos pacientes a urgencias como descompensados desde la parte de los síntomas psicóticos hasta intentos de suicidio cruentos
por la dificultad que tenemos justo de dar como todo este seguimiento mensual a los pacientes y la escasez de medicamento que viene con este cambio de políticas económicas en torno a que la atención en salud se está yendo hacia la parte pandémica y quizá ahí en algún momento los viejos medicamentos de depósito van a tener que ser utilizados también, más allá de que a mí también me parece que la clozapina es un medicamento excelente, pero empezamos a ver después todas estas complicaciones de la salud mental y la pandemia también en este caso. Y bueno, el doctor Yunes, el doctor Ruggeri también estaba esperando turno. Doctor Yunes. Yo coincido con Alberto con respecto a hacer todo el tema de psicoeducación, porque en realidad estos chicos, cuando habló la psicopedagoga, me pareció muy interesante el trabajo que hizo, mostró una familia muy simbiótica, donde el chico no podía crecer. Y la pregunta que uno se hace siempre a esto es, ¿qué va a pasar el día que no estén? ¿Cómo van a ser para sus hábitos comunes en el desarrollo? Bañarse, comer, hacerse algo de comer, o sea, vestirse, todas estas cosas que parecen muy fáciles en los chicos normales, estos chicos tienen serias dificultades y si lo trabajamos en una cosa simbiótica, como dice Alberto, y no trabajamos con la madre, a lo mejor con toda la familia, tendríamos que verdaderamente poder ayudar en esto. Y aparte, otra cosa que dijo la psicopedagoga es que pasa con la educación. La educación no recibe, no hay un lugar para estos chicos y lo que hemos comprobado durante muchos años en el Tobar era que cuando le dábamos el alta al paciente, se quedaba sentado en una silla en su casa y al mes volvía a internarse. Entonces, en una época hubo un equipo que se iba a la casa donde el chico vivía, hablaba con el párroco, con el club social, con la escuela, con un montón de referentes del barrio, como para integrarlo y para poder hacer algo con respecto a esto. Y esto, Susana Sosa el otro día dijo que en el hospital todavía se seguía haciendo. Lo que pasa es que yo hace años que dejé el hospital, pero otra de las cosas que nosotros trabajamos fue en la rehabilitación. Y en terapia ocupacional, la licenciada, a ver si me ayudan, bueno, hizo un centro de capacitación para estos chicos y les enseñó... Laura Pesoli. Un equipo les enseñó por ejemplo, el lugar contrataron un cocinero para que les enseñe a cocinar a los chicos. Y los chicos empezaron a hacer trabajos y vendían en la legislatura, vendían en el hospital, y algunos cuando ya se independizaban en su propio horno hacían masitas, etcétera, y lo vendían para tener un poco de dinero. O sea, toda esta cosa de rehabilitación a nosotros siempre nos pareció muy importante. Lo que pasa es que parecería como que hay determinadas líneas donde, por ejemplo, hay psiquiatras que plantean que la psiquiatría es lo único que hay que hacer. Y la psiquiatría va acompañado con la interdisciplina. O sea, no podemos estar pensando que solamente con la medicación curamos. Solucionamos mucho con la medicación, pero toda esta cosa de entramado a nivel, la posibilidad de establecer el vínculo con toda la parte de gimnasia y de incorporar profesores de gimnasia. En salud mental preguntaban, ¿y por qué profesores de gimnasia? ¿Para qué sirven los profesores de gimnasia en el área de salud mental? Y bueno, y hoy en día los trabajadores, los profesores tienen una relación estupenda con los chicos, realizan
toda la parte física y hacen juegos y están muy contentos con esta descarga física que pueden tener los chicos. Y en musicoterapia es muy interesante todo el tema de la música en la relación con estos chicos y en la terapia ocupacional, o sea, tenemos un montón de profesiones afines. Ahora, esto de ponerlo, como decía en un momento la psicopedagoga, de ponerlo en un centro de adultos, es un chico que se va a deteriorar. Digamos, yo creo que hay que enseñarle una ocupación, algo como para hacer y para poder integrarse en lo que pueda, poder integrarse a la sociedad. El uso de la clozapina para nosotros fue muy difícil, Alberto, porque cuando lo iniciamos hace 18, 20 años, me acuerdo bien, era una novedad, porque solamente uno de los profesores en Alemania usaba la clozapina y era la única bibliografía que teníamos. Porque generalmente yo creo que la FDA no lo permitía, la clozapina en menores de 18 años. No sé ahora. Pero en ese tiempo, cuando fuimos con un trabajo con el doctor Ramos, el doctor Sana a Estados Unidos, me dijo uno de los participantes, si yo muestro una cosa así, con 100 pacientes con clozapina, a mí me sacan la matrícula, porque no estaba permitida la clozapina en los niños. Y nosotros ahora, cuando tenemos una esquizofrenia resistente, que hemos pasado por todos los antipsicóticos, vamos a la clozapina como última medida. Pero tenemos un control de la clozapina en el hospital de una vez por semana, que tienen que venir los chicos a controlarse, porque es muy peligroso por el tema del hemograma, ¿no es cierto?, que pasa con los glóbulos rojos. O sea, es muy difícil, porque si tenés te toca un paciente que tiene una granulocitosis, es muy difícil tratarlo y sobre todo acá no existen lugares donde vos digas que hay una asepsia total. Nos costó mucho, pero lo que yo veo ahora es cómo usan la clozapina y sin tanto miedo, digamos. Me parece muy bien, muy bien. Y con muy buenos resultados, pero con un control permanente. Esto es lo que debemos transmitir a la gente, que la clozapina no se usa como cualquier otro antipsicótico, porque es muy difícil. Bueno, esto es una de las cosas que quería decir. Muchas gracias. El doctor Ruggeri quería comentar. Pero no le veo. Ya, ahora estoy, ¿me escuchan? Me había silenciado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme el espacio. Los felicito, Marcia, te felicito por mantener este nivel de Ateneo con todos los que lo han presentado hoy. Realmente muy enriquecedor, porque no es solamente el momento de la presentación o de la puntuación. Después de haber escuchado al doctor Serrano y al doctor Yunes, yo me quedé con dos cosas nada más, porque muchas de las cosas que iban a decir, y me alegra que lo hayan dicho ellos, ya están dichas. Y cómo se jerarquizan aspectos genéticos, cómo se jerarquiza el afuera de la psiquiatría, el afuera del consultorio, el afuera del hospital, esto de la familia. Así que quiero dejarlo de la familia y de la sociedad, que no nos abrimos. Pero bueno, lo dejo porque lo dijeron brillante y no me meto en esto. Una cosa que me parece importante cuando hacemos este tipo de presentaciones es hablar sobre el neurodesarrollo previo del chico o de la persona. ¿Por qué? Porque si ese adolescente tuvo un desarrollo típico, es una historia. Si ese adolescente no tuvo un desarrollo típico, tenemos que empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. Esto es independiente que consideremos la hebefrenia como un trastorno de neurodesarrollo en un momento distinto de aparición, sino que tenemos que saber qué fue ese chico previamente. Fue un chico que señalaba al año, fue un chico que tuvo un desarrollo lingüístico adecuado, fue un chico que tenía buena integración social en la primaria, fue un chico que tuvo un buen nivel cognitivo, fue un chico que fue violado, fue un chico que fue abusado, era una familia desorganizada. Eso es
desde el punto de inflexión de la aparición de los síntomas obsesivo-compulsivos o de los síntomas de esquizofrenia o efrenia. Por eso, me parece importante desde ese punto de vista, y otro aspecto, eso me parece que me encantaría que lo digan si lo van a hacer, si lo van a desarrollar, si les parece bien o consideraron que no era necesario porque todo era normal. Y lo otro es, muchas veces cuando uno hace evaluaciones con el chico medicado, obviamente que aparecen trastornos en la atención, trastornos en las funciones ejecutivas, trastornos cognitivos, y esto también es importante saberlo para ver cuánto es propio del paciente, y por eso es importante haber conocido lo previo, y a veces la evaluación es importante realizarla antes de la medicación y durante la medicación, para ver también ese perfil cognitivo, además de mejorarlo y tranquilizarlo. Nada más, son preguntas y aportes que espero que categoricen ustedes. Gracias. En Y muy relación buenas las presentaciones, perdón. Muy buenas las presentaciones, perdón. En relación a lo que dice doctor, sí, nosotros no pusimos el desarrollo porque no había un desarrollo típico, esperable para la edad, si no nosotros hubiéramos puesto si había algo de estas características. Sí nos pareció importante poner las características familiares, tanto el tipo de familia del paciente varón, que era una familia con esta tendencia simbiótica que ustedes marcaron muy bien, y en el caso de la paciente que yo presenté, era totalmente lo contrario. Era una niña que pierde a su papá antes de nacer, su mamá permanece con ella hasta los 5 años, pero después la deja al cuidado de su abuela paterna, manteniendo una relación como si fuera un pariente lejano, digamos. Pero también esta abuela paterna y este tío paterno que acompañaron en su crecimiento tampoco ejercían una figura maternal o paternal. Digamos, no hubo desde su curso y desde su forma de actuar, por ejemplo, no tenían la tenencia de la chica, seguía teniéndola su mamá biológica. Nunca hicieron el trámite judicial, o sea, hubieron muchas situaciones en donde esta chica, su desarrollo fue dentro de su familia biológica, sí, pero no con un maternaje y un paternaje esperado para ella. Yo creo que también esto tuvo que ver un poco con las características o los rasgos o caracteropáticos que tenía esta paciente. Me pareció importante hacer la diferencia de los dos tipos de familia. Perdón, yo las felicito porque verdaderamente me alegra mucho escucharlas. Pero acuérdense de este concepto de que a veces en el embarazo se pueden producir situaciones de gripe o de cualquier otra cosa en la madre que verdaderamente pueden variar la desviación de las células y inclusive de la cantidad de redes neuronales, que hacen que la primera apoptosis es en el primer año de vida, pero la segunda apoptosis es en la adolescencia, donde se cortan las redes, se cortan los axones, y realmente a veces son muy pocos, y esto produce esta forma, me parece muy interesante de valorar. Pero lo que vos dijiste con respecto a la madre, hay un abandono a los 5 años de esa niña, y que yo no sé si esta madre ha tenido un apego seguro con la relación con la niña. A lo mejor tuvo una seria dificultad en la relación con una niña que se sintió sola, abandonada, sin familia, y todo eso debe haber incidido fundamentalmente en todo lo que pasó. O sea, son factores importantes, ¿no? Sí. Y la felicito, niñas, han crecido. Sí, por supuesto. Perdón, yo también estaba pensando, bueno, convengamos que es como complejo concentrar todo un trabajo y una historia de un paciente en pocas, digamos, imágenes o diapositivas, pero sí creo
que a esta altura ya está claro que más allá de la carga genética o de las condiciones del desarrollo que haya tenido un sujeto, el ambiente impacta mucho epigenéticamente y obviamente en todo lo que es el psiquismo, y ahí es donde uno, por ahí como clínico, tiene que poder captar estas cuestiones vinculares, vivenciales, de las dinámicas familiares, para poder abordar individualmente a ese paciente, porque por ahí al momento de diagnosticar uno tiene que tomar como grandes síntomas claves, pero por supuesto que se enriquece mucho el trabajo clínico, justamente resaltando estas particularidades de cada paciente. Yo quiero felicitarla, doctora, porque usted está en el Chaco y en el Perrando. Yo soy chaqueño y conozco mucho el Perrando y conozco mucho lo que fue la salud mental en el Chaco. Así que, y sé de las patologías que existen, porque cuando yo fui a dar una clase, cuando recién me recibí, hablaba de Freud, de Piaget, etcétera. Cuando me hicieron ver en la parte de la sala de niños, me encontré con desnutriciones peores que la del África. Entonces dije, ¿yo qué estoy dando? Estoy dando teorías, cuando en realidad, la realidad las cosas son la miseria, el hambre, el deterioro, la imposibilidad de vivir. Entonces, yo la felicito por todo lo que están haciendo. Bueno, sí, por suerte avanzamos bastante y yo en la última etapa estuve en el Servicio de Salud Mental Infantil del Hospital Pediátrico, pero es cierto, esto que usted dice tiene que ver justamente como para, no es lo mismo pensar un niño en Cava que por ahí desarrolla ciertos síntomas psicóticos, pero uno sabe que tiene medianamente cierta estructura, que pensar un niño en otras latitudes donde incluso faltan recursos profesionales, educativos y terapéuticos. Así que por supuesto eso también termina impactando en el pronóstico, ¿no? de la calidad de vida de esa persona. Gracias. Y Perdón. el primer año de vida, la alimentación. Si vos tenés una mala alimentación, indudablemente vas a tener mucho retardo mental y va a tener mucha patología. Por eso los felicito, doctora, porque trabajan en la trinchera, en lo más arduo de la trinchera, en el Chaco como otras provincias, ¿no? Sí, bueno, perdón, yo quería agregar, me encanta cómo se han ido entrelazando los comentarios y al final cómo tenemos que ver esta patología desde un punto de vista fenomenológico, pero que es como muy difícil encasillar esquizofrenia o TOC en una sola cajita, y está, como bien comentaba el doctor Yunes, desde lo vincular hasta lo infeccioso, perinatal, postnatal, y algunas cosas autoinmunes que últimamente nos están llegando cada vez más. Hace poco tuvimos una chica que tenía datos de psicosis, tenía un TOC, y resultó ser un Peutz-Jeghers, y había mucho que hacer de manejo autoinmune, y una vez que se controla la parte intestinal, también empieza a ceder los aspectos psicóticos. Obvio, también estábamos manejando antipsicóticos y también estábamos utilizando sertralina, pero los síntomas, tanto TOC como psicóticos, bajan cuando se da el tratamiento de base. Y ahorita, bueno, estamos bombardeados también con anti-NMDA, que está viniendo a suplir a esta etiopatogenia del PANDAS, tan vinculada antes con el TOC, pero lo vincular el medio ambiente y pues toda esta cuestión epigenética no puede quedar de lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos casos justo ponen de relieve el trabajo interdisciplinario y el cómo muchas veces no es tan importante el
el saber si hubo un antecedente heredofamiliar sin dejarlo de lado, sino toda la confluencia de antecedentes en cada paciente y cómo vemos que al individualizar los casos se puede enriquecer nuestra visión fenomenológica clínica. No sé, la doctora Marcia, si quiere agregar algo, si alguien más quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Si no hay nadie más para comentar, creo que son felicitaciones y demás. Realmente yo lo que les quiero transmitir es que estoy tan contenta de haber escuchado este Ateneo, porque los aportes de todos, yo decía, es la confluencia del mundo, ¿no? México, Estados Unidos, España, el interior Chaco, todos los comentarios de la gente de Córdoba, todo lo que aportaron, ha hecho el doctor Ruggeri desde su saber con todo lo que ha estudiado ahí como capo del Hospital Garrahan, capo acá en Argentina, hay que decir un genio, ¿no? Lo mejor de lo mejor. El doctor Yunes con su experiencia como director, 20 años de director en este hospital que lo hizo grande, porque es un médico que hizo grande, más todos los que han participado. No tengo más que agradecerles a todos. Diana, tu coordinación ha sido brillante, porque vos sos brillante. A Gisela, a Eliana, a Eugenia, a la doctora Molfino, realmente un Ateneo divino, que queden, por suerte quedan grabados. Yo digo, tantas cosas que uno ha hecho y que se pierden, esto por suerte queda grabado. Así y al doctor Serrano, por favor. El doctor Serrano, le agradecí porque dije Estados Unidos, cuando dije Estados Unidos era el doctor Serrano. El doctor Serrano, la verdad, es un aporte maravilloso. Estoy emocionada. Así que realmente gracias a todos. Y ahí está Lucila Niese, que también tenemos que agradecerle. Lucila, ¿quiere decir algo, doctorcita? Yo estoy encantadísima de participar en estos Ateneos que tienen un nivel internacional, que están producidos con tanta inteligencia, con tanta actualidad y con tanta pasión por parte de la gente que presenta tanto casos clínicos como temas vinculados a las neurociencias o a otras especialidades conexas con la psiquiatría. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias al doctor Serrano por acompañarnos siempre, el doctor Yunes, que es la única persona en el país que ha armado un hospital infanto-juvenil monovalente desde una pequeña choza a un real hospital funcionando también con nivel internacional. A todos los colegas jóvenes y de la generación intermedia, mi agradecimiento, y estamos siempre juntos trabajando para el futuro. Nada más. Lucila, cuando usted dice choza, ¿por qué dice choza? A nosotros nos nombraron desde el ministerio para ir a ver el hospital en algún momento, ¿no? Sí, porque nosotros estuvimos en en los inicios de esta gestión que se hizo en el ministerio y con mucha inteligencia el grupo designó al doctor Yunes esta misión, porque la realidad que cuando fuimos a visitar el hospital es una metáfora lo que digo de choza, pero es para expresar la limitación, el descuido, la negligencia que había en ese hospital que visitamos, que nada tiene que ver con este hospital que todos admiramos, conocemos y nos hace sentir un gran orgullo por la gestión del doctor Yunes. Fue una transformación de 180 grados
y aún continúa por muchos años en el futuro. Y gracias a usted que fue mi maestra, Lucila. Bueno, el alumno superó al maestro, que es el ideal de todo maestro. Gracias por todo. Gracias Bueno, por un aplauso para este Ateneo, que estoy fascinado. Estoy muy alegre por el desarrollo de la clase del Ateneo. Bueno, yo también les agradezco realmente a todos. Necesito hacer un comentario y que tiene que ver con lo siguiente. Porque ustedes, algunos de ustedes, tal vez no aprecian la labor de la doctora Marcia Breyer en poder coordinar y presentar y planear, integrar como director de orquesta. Pero cada semana preparar esto, habiendo tenido oportunidad de cosas mucho más limitadas, pero tener que prepararlas con cierta frecuencia. Por ejemplo, los grand rounds semanales, etc. Es un trabajo impresionante, de complejo y un gran desafío. Y Marcia, te admiro y te saludo, porque realmente es muy impresionado con lo que has podido conseguir y deseo que sigas haciéndolo. Por supuesto, el doctor me hace llorar, porque que me lo diga No, usted. que nadie más, no creo que nadie más lo pueda hacer y que no se permita que alguien lo pueda hacer. ¿Okay? Muy bien, doctor, muy bien. Doctor, ¿sigue casado usted? Sí, y que no te escuche la mujer reina, porque se va a enojar. Uy, una reina encima, no. Bueno, estoy con... Dígale a reina que usted me hizo emocionar. Así que es un amor, doctor, es un amor, muy generoso. Es un grupo tan lindo, me retroalimentan todo el tiempo. Bueno, mis amores, les digo, la semana que viene tenemos un caso clínico también de profesionales del Tobar García, donde se van a presentar casos relacionados con psicopatía, y la vez siguiente vamos a tener un Ateneo excepcional relacionado con algo que surgió en el chat, porque nosotros vieron que seguimos con el chat y ahí nos retroalimentamos también, y apareció todo el tema de investigación. Resulta que tenemos un investigador internacional reconocido mundialmente, que no es ni más ni menos que Nicolás Yunes, que es el hijo del doctor. Así que me comuniqué con él para que nos dé pautas relacionadas con investigación desde el aspecto internacional, que va a estar puntuado por físicos y por gente que está trabajando con investigación en humanos, ¿sí? Así que lo va a coordinar el papi al niño, que lo vimos todos de chiquitito y ahora nos pasó el trapo. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando con eso y después vamos a seguir con programas que tienen que ver con rehabilitación. Vamos a presentar más casos clínicos y esto sigue y sigue y sigue, porque por suerte tienen tanta difusión que cada vez más la gente se anima a presentar ante semejante jurado de expositores, ¿no? Porque amedrentaba y sin embargo esto nos dio coraje y nos enseñó mucho más. Yo les mando un beso gigante, Diana, Lucila, al doctor Serrano, al doctor Yunes, a todos. Los quiero mucho. Gracias. Gracias por hacerme tan feliz en un espacio como este. Y doctor Serrano, hoy si mi marido me reta por algo, le voy a decir, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos con el doctor Serrano. Te mando un beso. Chao, nos vemos la próxima. Chao, los quiero. Gracias, Marcia. Diana, una genia. Felicitaciones. Adiós, adiós, adiós.